todo el, el show. Y voy a compartir la pantalla. Bueno, y como cada vez que exponemos en Zoom, les pregunto si se ve la pantalla. Sí, ¿Sí se ve? Muy bien, sí se ve. gracias, maestra. Bueno, entonces, esta ponencia que les voy a compartir el día de hoy se llama Entre la investigación y el conflicto, cuidar de sí mismo en el trabajo antropológico forense. Yo me formé en antropología física con la doctora Marta Rebeca Herrera en la línea de desigualdad social y violencia, ¿no? Donde en realidad pues cada jueves nos reuníamos para compartir eh, lo que hacíamos, trabajo de campo, lo que íbamos leyendo, ¿no? Entonces, desde el momento en el que llegué ahí me di cuenta de varias cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es parte de la presentación. Como antecedentes tenemos que yo estudié psicología. Cuando yo iba a la mitad de la carrera, me empecé a interesar por la antropología, entonces en realidad iba a abandonar psicología para irme a estudiar antropología, pero pues decidí terminarla y ya después de trabajar un rato me metí a estudiar antropología física. Estaba interesada en conocer el crecimiento en la adversidad, ¿no? Empecé a trabajar con la población en situación de calle y como les decía, pues trabajé en la línea de investigación de la doctora Marta Rebeca. Ahí nos reuníamos para intercambiar nuestras experiencias, experiencias de campo y veía a mis compañeras que eran del doctorado, mayores que yo, que llegaban con experiencias muy particulares en el trabajo de campo, ¿no? Aunque yo en psicología pues me dedicaba a hacer psicología social comunitaria e iba a espacios también permeados por la violencia, por el consumo de sustancias psicoactivas, por lugares cooptados por el crimen organizado. La mirada de la antropóloga física me llamó mucho la atención y además la forma en la que nos involucramos desde la antropología en los espacios. Entonces ahí empecé a imaginar que deberíamos de tomar en cuenta también la forma en la que nosotras como antropólogas pues estamos viviendo esas violencias, porque de pronto sentía que mis compañeras se sentían no ajenas al espacio, pero sí como que no, pues no les iba a pasar nada, ¿no? Por estar trabajando ahí. En el 2020 yo ya estaba en el doctorado y muchos de mis colegas que conocí en la maestría en antropología física empezaron a trabajar en espacios forenses. Y ahí también empecé ya a dirigir mi mirada de psicoantropóloga a poder comprender qué es lo que ellos viven en esos espacios, ¿no? Entonces empecé a hacer una especie de acompañamiento psicosocial no planeado, ¿no? Porque pues me contaban qué era lo que pasaba, cómo lo estaban viviendo, ¿no? Qué situaciones había. Entonces, después de estar durante todo ese año y parte del 2021 escuchando las narraciones, para el 2021 a finales, me puse a elaborar talleres, ¿no? Como esta parte de poder tratar de hacer algo en la situación, que ahorita les voy a contar cuál es la situación, y, y fue hasta el 2022 donde surgió la oportunidad de colaborar en la especialidad en antropología forense, de ahí de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que me invitaron a dar clases. Entonces, pues aproveché el espacio también para poder llevar a cabo estos talleres, ¿no? Y también en un espacio de la UNAM para poder llevarlos a cabo y pues realmente conocer la situación. Nosotros conocemos, ya sea muy superficialmente o de forma mucho más eh, pensada, cuál es el contexto forense de México, ¿no? Vamos a tener una violencia generalizada en todo el país, en cualquier estrato social, y vamos a tener diferentes tipos de violencias. Dentro del trabajo forense, ya cuando una como trabajadora del contexto forense, específicamente como antropóloga forense, vamos a tener una sobrecarga laboral, ¿no? Y esto es consecuencia del contexto forense en nuestro país, ¿no? Tenemos más fosas comunes, clandestinas, que espacios para poder individualizar tratar de identificar los restos que están en esos espacios, ¿no?
Entonces hay una sobrecarga laboral enorme que además se junta con una escasez de recursos, ¿no? Se habla de que necesitamos hacer frente a este contexto forense, pero no hay los recursos suficientes ni en espacios privados, como las ACS o algunos organismos internacionales, ni tampoco en espacios gubernamentales. Entonces, de pronto tenemos un solo antropólogo forense trabajando para la fiscalía o para el espacio que se dedique a esto de todo el estado, uno, ¿no? O tenemos espacios con un poco más de presupuesto en el cual sí tenemos suficientes personas, ¿no? Pero además, aunque tengamos suficientes personas, no hay suficiente material, ¿no? Para poder llevar a cabo el trabajo. Entonces, imagínense que nosotros tenemos que hacer un trabajo, sea cual sea, pero no tenemos los insumos para poder llegar a eso. Después, pues va a haber una inseguridad en todo el país, ¿no? A lo largo y ancho del país, pues estamos en un contexto de inseguridad y lo cual cuando se trabaja en este contexto forense, pues se va a ver exacerbada la percepción de inseguridad y la inseguridad en sí misma del personal, ¿no? Eh, trabajar con, pues en estados, en el trabajo en realidad pues es muy complicado por toda la situación de cuando se trata los cuerpos, los restos humanos y las personas trabajadoras pues van a estar en una constante exposición a traumas. Además, esto se suma a las largas jornadas laborales. En algunos espacios trabajan jornadas de más de 12 horas. Las condiciones son inadecuadas de trabajo y le sumamos la presión social y política, ¿no? Alguien se tiene que hacer cargo del contexto forense y generalmente asociamos como el culpable al Estado, ¿no? Por no hacer algo para detener la situación de violencia generalizada e inseguridad, pero pues no podemos culpar al Estado como una cosa intangible que no sabemos a quién señalar, ¿no? Entonces señalamos a los trabajadores. Entonces sí, es muy común que cuando tú trabajas en estos espacios te digan, ah, pero dile al presidente, ¿no? Como si uno tuviera el contacto directo con el presidente para decirle, oye, pues ya hay que hacer algo, ¿no? Entonces van a tener esta presión social directa y también es una presión política, ¿no? Porque pues sabemos que los casos van a estar permeados pues de muchas, eh, hay cosas en torno a la política y la parte del crimen organizado, ¿no? Y también va a existir una falta de reconocimiento, ¿no? De pronto en los testimonios podemos reconocer dónde van a estar trabajando de sol a sol, van a hacer lo mejor posible, pero no van a recibir este reconocimiento que muchas veces ellos esperaban. Y además aquí le vamos a sumar el imaginario colectivo, ¿no? Cuando nosotros vamos allá afuera y les preguntamos a las personas qué es un antropólogo forense, pues nos vamos a imaginar a estos programas de televisión donde ya tienen el hueso, ¿no? Entonces tenemos este resto y le hacemos una prueba sencilla y de repente así nos sale en la computadora la foto de la persona y decimos, ah, claro, ya lo encontramos, ¿no? Y así, ¿no? En media hora, ¿no? Mientras que es muchísimo más complicado lo que se hace, mucho más complicado, ¿no? Entonces es como, de, pues claro, ¿no? O sea, no se identifica, pues porque no hacen bien su trabajo, porque ves, hacen bien, güey, o sea, no se están esforzando lo suficiente, ¿no? Por el desconocimiento de lo que realmente se tiene que hacer para poder identificar, ¿no? Entonces, a partir de eso fue cuando yo me empecé a preguntar cómo es que mis compañeros, mis colegas están viviendo esa situación, porque además yo ya lo había observado con mis compañeras de la línea de investigación, ¿no? Como esta encarnación de la violencia, ¿no? Entonces veían ellas muchos problemas de salud, cada jueves tenían una nueva historia que contar de violencia que habían observado en los espacios que estudiaban, pero también una nueva historia que contar de sus propios cuerpos. Entonces, al estar observando, que es lo mejor que hacemos las antropólogas, de pronto
cuando lo vi específicamente en el contexto forense fue como de, aquí está eso que yo había empezado a hipotetizar, pero de forma mucho más acotada, ¿no? Y que puedo empezar a preguntarme. Entonces, en el 2022-2023 empecé a hacer un pequeño diagnóstico. En realidad es un diagnóstico muy, muy pequeño en donde es una entrevista semiestructurada de 10 preguntas en torno al estado de salud general, ¿no? Participaron personas trabajadoras de Ciudad de México, Guanajuato, Guadalajara y Querétaro. En total participaron 47 personas. No solamente son antropólogos forenses, sino también personas que estaban trabajando pues, en el mismo espacio. Algunos son policías, bueno, agentes del Estado, desde pues, la persona de la recepción, personas que comunican la información, ¿no? Tuve que ampliar un poco más también las preguntas, bueno, mi percepción de solamente trabajar con antropólogos forenses, aunque al final pues también lo que hago va dirigido a mis colegas. De estas 47 personas, el 90% reporta tener o presentar algún problema de sueño, ¿no? Entonces se argumentaban de, no, pues si ahora que me lo preguntas no duermo bien, ¿no? Entonces presentan problemas para conciliar el sueño, conocido como insomnio, despertares frecuentes. Esto es muy común, ¿no? Que de repente es como, no, yo sí duermo bien, ¿no? Pero, ¿qué crees? O sea, de repente me desperté a las 3 de la mañana, me desconcerté, me quedé así como viendo qué y me volví a dormir, ¿no? Ese es un problema del sueño, ¿no? Es un trastorno del sueño. Sueños desagradables, estas ensoñaciones, lo que estamos soñando, entonces eso también pues contribuye a que nos despertemos, bueno, que son las pesadillas recurrentes, fatiga al despertar. Entonces ya no se siente como este descanso después de haber dormido, ¿no? Sino nos sentimos muchísimo más cansadas. Dificultad para conciliar el sueño. Las compañeras mencionaban que ellas pues estaban, que de pronto ya tenían sueño mientras estaban trabajando, que estaban imaginando el momento de llegar a su casa para dormirse y que ya cuando por fin estaban en su cama no podían dormir, ¿no? Ese es un trastorno del sueño. Y no existe, cuando nosotros tenemos despertares, cuando tenemos pesadillas o sueños desagradables, cuando nos despertamos más cansadas que cuando antes de dormir o cuando tenemos dificultad para conciliar el sueño, vamos a presentar un sueño interrumpido o no reparador, ¿no? Entonces, en realidad, pues no nos está sirviendo de nada dormir, ¿no? Y dormir es muy importante, pues, para poder conservar la salud. El 60% de estas 47 personas que interrogué y que muy amablemente me respondieron, reportan experimentar síntomas relacionados con el estrés, ¿no? Ellos no lo mencionaban de estoy viviendo estrés en mi vida cotidiana, pero sí mencionaban síntomas asociados a la ansiedad, ¿no? De, no, es que, ¿qué crees? De pronto no puedo estar aquí y pues, se me empiezo a sentir mal, empiezo a sudar, quiero salir corriendo, ojalá me pudiera ir corriendo lejos, lejos de mi trabajo, ¿no? Una irritabilidad de yo no sé qué me pasa, pero desde que trabajo aquí ya no soporto a nadie de mis compañeros, ¿no? Mis compañeros son insoportables. Y puede ser que sí, ¿no? Pero también está esta parte de necesitamos, nos damos cuenta cuando es ya propio de esta irritabilidad que estamos presentando o también es el entorno, ¿no? Una fatiga crónica que de pronto muchos de ellos, había un compañero en especial que decía, no, pues es que pues, mi turno está bien padre, ¿no? O sea, salgo a las 5, a veces puedo salir a las 4 de la tarde, por más tarde salgo a las 7, ¿no? Entonces, pues quiero ir al gimnasio, tomar una clase, puedo ir al cine, ¿no? A la cineteca, puedo estudiar otra cosa, ¿no? Entonces, como que tenía muchas cosas en la mente y cuando lo quería llevar a cabo, pues lo que alcanzaba a hacer era llegar a su casa y dormirse, ¿no? Y no despertaba hasta el otro día, pero además despertaba cansado. Entonces, pues ahí está hablando de una fatiga crónica, ¿no? Prácticamente tenemos esta sensación de pues nos paramos y seguimos trabajando porque es lo que tengo que hacer, no porque tenga la energía para hacerlo. Vamos a tener una dificultad para concentrarse. Entonces mencionaban que les costaba mucho trabajo poder leer, poder estar como poniendo, pues concentrarse, ¿no? En general.
Mencionan también algunos problemas en tensión muscular, o sea, les duelen las partes del cuerpo donde solemos guardar esta tensión, en el cuello, en la espalda, dolores de cabeza frecuentes y algunas compañeras lo normalizaban, ¿no? Es como de, ¿qué crees? A mí me duele la cabeza todo el día, todos los días, ¿no? Pero pues ya, pues uno aprende a vivir con sus dolores, ¿no? Eso no es normal, o sea, si a alguien le duele la cabeza todos los días, no es normal, ¿no? Y los problemas digestivos que también normalizan, ¿no? Cuando les preguntaba como de, oye, ¿tienes diarrea o estreñimiento o te duele la panza? Y me decían como de, ah, pues sí, siempre, ¿no? Pero pues yo soy así, ¿no? Entonces siempre tengo diarrea o siempre, pues ya ni siquiera sé qué comer porque me cae mal, ¿no? Pero pues eso es un problema digestivo, es algo que se puede asociar a una enfermedad. 5 personas de las 47 ya presentan problemas de salud física que interfieren en su vida cotidiana. Y aquí es, ojo, decir cómo está salud física. Aunque en la antropología física, pues vemos al ser humano como un ser biopsicosociocultural, o sea, en su completud. Eh, Dentro, para ser muy sinceros, pues cuando nosotros empezamos a preguntar eso, era como de, ay, pero la psicología es lo último que importa, ¿no? Entonces ellos señalaban más como su salud física porque pues ya es lo que nos generaba dolor para seguir trabajando. Entonces estas 5 personas pues presentaban principalmente dolores musculoesqueléticos que ya les impedía moverse o llevar a cabo sus trabajos, ¿no? Dos de ellos tuvieron que pedir ya la incapacidad por enfermedad laboral, ¿no? Y también dolencias cardiovasculares, ¿no? O sea, hablamos de personas jóvenes que están teniendo estas dolencias y que pues no es típico encontrarlo, ¿no? De todo el 47, las 47 personas con las que hablé, al final les preguntaba que si reciben algún tipo de atención psicológica o no entendiendo solamente esta atención psicológica con el terapeuta, ¿no? Cuando vamos uno a uno, sino también algún grupo de apoyo o si van a algún grupo donde hay contención, intercambio de experiencias, ¿no? Y pues el cero, o sea, ninguna persona asiste a esos espacios, ¿no? Por falta de tiempo, ¿no? Dirían ellos, o falta de credibilidad a la psicología. Y solo dos de estas 47 personas relacionaban sus malestares con su actividad laboral. Dentro de, o sea, como tal, pues no hay suficientes datos ni más investigaciones para poder decir de que la actividad laboral que realizan en el ámbito forense y el contexto, tanto laboral como político, social y económico que vivimos en el país, va a estar directamente relacionado a la salud de las personas, pero es la hipótesis que manejo que sí va a estar relacionado, o sea que ellas van a estar presentando una enfermedad de origen laboral, pero que además pues se puede ver en otro tipo de contextos, ¿no? Aquí está uno de mis colegas que trabaja con personas del área de la salud y que encontramos exactamente lo mismo, ¿no? Personas que están trabajando, o sea, médicos y médicas que trabajan con personas con pacientes de cáncer y ellos van a presentar esta sobrecarga laboral, ¿no? También lo vemos, por ejemplo, en psicólogas, en abogadas que trabajan género, que pues presentan los mismos trastornos, ¿no? Y los mismos síntomas. Entonces tampoco es tan descabellado imaginar que tal vez esos síntomas que están presentando estos trabajadores del ámbito forense pues tienen relación con el contexto. Entonces, aquí está una pequeña lista de los trastornos que se presentan tanto en otros grupos de trabajadores no forenses, pero que presentan contextos complicados y que se ha estudiado más, como es el trastorno de ansiedad generalizada y que en el breve diagnóstico pues encontramos síntomas que se asocia a eso, ¿no? Trastornos de la alimentación, o sea, los trastornos de la alimentación no solamente es presentar bulimia o anorexia, sino es la forma en la que nosotros nos relacionamos con los alimentos. Y sí, pues, por ejemplo, es como de, ah, bueno, pues en realidad yo no desayuno nunca, ¿no? O algo que me hace sentir feliz es comer pan, ¿no? Pero además me la paso comiendo pan todo el día, solamente pan, porque pues es lo que me genera felicidad. Ahí ya estaríamos hablando de un trastorno de la alimentación. O solamente consumo coca, porque pues eso es lo que a mí me gusta tomar, ¿no? Coca-Cola, ¿eh?
trastornos de estrés postraumático, ¿no? Que pues en realidad ya también estarían presentando esto, burnout, que es el síndrome de desgaste profesional cuando la persona ya no puede más, ¿no? Eso es a lo último que podemos llegar, ¿no? Ya no pueden más seguir trabajando en estas condiciones, ¿no? También pues presentan trastornos del estado del sueño, ¿no? Como este insomnio, los despertares, un sueño no reparador. También presenta fatiga por compasión, que es el agotamiento emocional debido a la empatía hacia las víctimas y sus familiares y la falta de herramientas para manejar esta empatía, ¿no? Y también algo que se llama trauma vicario, que esta de fatiga por compasión y trauma vicario es lo que vemos de forma inicial con las psicólogas, abogadas, médicas que trabajan con víctimas de violencia, ¿no? Que es la experiencia de trauma emocional al escuchar o presentar el sufrimiento de otros, incluso sin haberlo vivido directamente. Y aquí me acuerdo mucho del testimonio de una de las compañeras que tomó uno de los talleres conmigo, que me preguntó, ¿no? Oye, ¿por qué siento que me van a secuestrar? Si, o sea, lo siento, pero además siento que ya lo viví y tengo mucho miedo, ¿no? De hecho, venía al taller, me costó mucho trabajo porque tenía miedo, ¿no? Y cuando le pregunto, ¿y tú qué haces específicamente en tu área laboral? Pues me dice, no, pues es que yo entrevisto a las víctimas de trata. Entonces, ella estaba sufriendo un trauma vicario, ¿no? Se tendrá que hacer un diagnóstico mucho más amplio, pero de entrada podemos hablar que estaba viviendo esto, ¿no? También les pregunté, ¿no? Como, bueno, tengo como algunos testimonios y un hombre de 36 años, antropólogo físico, me dice, pues es que en la casa yo no se habla de lo que veo en el trabajo, no quiero contaminar mi refugio con lo que escucho y lo que veo a diario, ¿no? Una de las cosas que justo pues les pedimos en los talleres es de que hablen de lo que están sintiendo, ¿no? Pero pues ¿quién quiere seguir hablando de las cosas que vemos en antropología forense fuera de pues del ámbito, ¿no? No hay un espacio para poder decir esto, ¿no? Otro hombre también dice que pues a veces no puede dormir, pero es normal porque pues desde que empecé a trabajar hace 5 años siempre me pasa así, ¿no? Esta normalización que les decía de los síntomas. Pero también encontramos, este es el testimonio de cuando di un taller y empezaba yo a decirles, ¿no? Como todo lo que te pasa o que te podía pasar o que puedas estar viviendo en este momento. Y me dijo una compañera de lo que dices no es verdad, ¿no? Yo no siento nada cuando estoy trabajando, estoy acostumbrado, trabajo con la muerte. Los psicólogos inventan cosas muy chistosas, ¿no? Entonces, pues estaríamos hablando de una normalización de la situación. Que tú no sientas que te está pasando algo y que en realidad pues tenemos todas las herramientas para poder trabajar en esos contextos, no quiere decir que seas inmune, ¿no? Somos un cuerpo biopsicosocial, ¿no? Biopsicosocial, ¿no? O sea, al final y al cabo vamos a tener repercusiones. No somos Superman. Eso es muy importante que quede claro, ¿no? Entonces, empecé a mirarnos a nosotras mismas, ¿no? También una discusión que yo tenía con las antropólogas era, ¿por qué no nos estudiamos a nosotras mismas? ¿No? Yo sé que es muy complicado, yo sé que pues, nadie se quiere mirar a sí mismo, pero pues yo me asigné esa tarea, ¿no? Voy a empezar a mirarnos a nosotras mismas y vamos a ver cómo es que eso que yo estudio de experiencia corporal, de la violencia encarnada en otras mujeres, lo voy a estudiar en nosotras mismas, ¿no? Porque seguramente nos está pasando algo, ¿no? Así como yo me sorprendo de que las mujeres trabajadoras o las mujeres usuarias de drogas tengan esos síntomas y esas vivencias, seguramente nosotras también lo estamos viviendo, ¿no? Pero nadie nos estudia, nadie nos pregunta qué nos está pasando, ¿no? Entonces, pues en un entorno forense marcado por la violencia y la sobrecarga laboral y emocional, es necesario brindar un apoyo psicológico y acompañamiento psicosocial a las profesionales, ya que su bienestar, pues no solamente afecta su salud, sino también el trabajo que realizan día a día, ¿no? Aquí yo me pregunté porque además realizan un trabajo sumamente importante, ¿no? Están cargando con la crisis forense, ¿no? Están tratando de sacar adelante esas fosas clandestinas, están tratando de hacer justicia, están tratando de regresar un poco a las familias buscadoras, ¿no?
Y si no están bien de salud, entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Les exigimos de la misma forma, ¿qué está pasando? ¿No? El Estado y las ACs están explotando a sus trabajadores y ya cuando no den más, pues no importa, ¿no? Ahí van a haber más jóvenes que quieran trabajar con nosotros. Todo esto pues va desde la promoción de la salud, ¿no? No les voy a decir como de, ay, dejen de trabajar como antropólogos forenses, ¿no? No, no es redituable, porque en realidad todos los trabajos generan algún problema de salud, sino en realidad pues tenemos que empezar a hacernos cargo de nuestra propia salud, ¿no? Así como queremos salvar al mundo, también tenemos que cuidarnos a nosotras mismas, ¿no? Entonces, pues frente a esa realidad y frente a mis preguntas de cómo es que encarnamos la violencia, cómo es que nos podemos ver a nosotras mismas, pero también mi parte psicológica decía, pero es que yo puedo hacer algo, ¿no? Yo no quiero yo no tengo la posibilidad de poder ir a buscar, de trabajar en un entorno forense propiamente, no tengo la posibilidad de poder ir y ayudar directamente a la crisis forense, ayudar a las familias, ¿no? Pero sí puedo crear intervenciones en forma de talleres para poder un granito de arena y contribuir a la solución de la crisis forense, ¿no? ¿Cómo? Pues apoyando a los trabajadores forenses, ¿no? Esto pues para evitar mejorar su bienestar y reducir el riesgo de colapso emocional y físico, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces voy súper emocionada, con mi primer diagnóstico, con mis testimonios y empiezo a tocar puertas, ¿no? Entonces que me encuentro de que pues es una capacitación innecesaria, ¿no? Entonces los empleadores me decían como de, ah, pero tú quieres venir a identificar huesos. ¿O qué quieres? ¿No? Entonces ya les explicaba otra vez, no, no, mira, es que hay que dar esta información a tus trabajadores y que hagan un plan de autocuidado, que identifiquen si tienen algún tipo de problemas de salud, pues para que se acerquen a los espacios de cuidado. Me dicen, ah, es una capacitación innecesaria, no tenemos tiempo para ver esos temas, ¿no? Eh, y entonces dije, ah, bueno, pues sí, ¿no? Los espacios del Estado y de las ACES, pues siempre te van a cerrar la puerta porque pues no les llama la atención, ¿no? Voy a hacerlo desde la parte individual, entonces empezaba a promover la información, a decirles desde mis redes sociales, de voz a voz, y era como de, ah, pues está muy padre, ¿no? Qué bueno, los psicólogos piensan cosas muy interesantes, ¿no? Entonces había una falta de interés increíble y pues no se acercaban, simplemente no había nadie, ¿no? También había bueno, pues hay muchos estigmas asociados a la psicología, como veíamos en el testimonio de la compañera, que nos decía como, ay, pero tú inventas cosas bien chistosas, ¿no? Eso de que no podamos dormir y que tengamos estrés y que no sepamos manejar nuestras emociones, pues no es cierto, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué voy con un psicólogo y me va a decir cosas raras, ¿no? En realidad no me sirve de nada, ¿no? Entonces empecé a ver una limitación en la apertura de los espacios, en cualquiera de los ámbitos en los que veía una resistencia al cambio, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a ver por qué existe esta resistencia al cambio, ya lo entendí cuando empecé a dar los talleres, y una falta de tiempo, ¿no? Entonces tenemos demasiadas cosas que hacer, es una capacitación innecesaria, entonces pues no va a haber tiempo, ¿no? Pero eso es para todos, ¿no? Ahorita cada una de ustedes que está en esta charla piense en qué momento de nuestro día tomamos un momento para tener una actividad de autocuidado, ¿no? Y les aseguro que es muy poca las personas que van a decir, ah, yo, ¿no? Me tomo un tiempo para bañarme de forma consciente y darme un pequeño masaje, ¿no? O tengo un tiempo específico para estar solamente yo, sin ningún tipo de distracción, 10 minutos, y esos 10 minutos pues ya me descargo emocionalmente. No, ni siquiera necesitamos una hora para poder realizar esa actividad de autocuidado, pero pues siempre es el tiempo el que nos falta, ¿no? Tanto para hacer ejercicio como para ir al psicólogo, como para tener un espacio para nosotras, ¿no? Tenemos también recursos limitados, ¿no? Si no tenemos dinero para poder comprar lo necesario para poder hacer el trabajo forense, si no tenemos dinero para contratar más personal forense, pues menos vamos a tener dinero para esta capacitación considerada innecesaria, ¿no?
Y pues dificultad, también tenemos otra dificultad que es para medir el impacto, ¿no? Si yo llevo esta charla a otros espacios, por ejemplo, espacios de psicología, me van a decir de, no, pero es que no tienes indicadores, te hace falta ver variables, ¿no? El diagnóstico en realidad no sería válido, ¿no? Porque no medí con instrumentos, ¿no? Entonces, pero eso falta, eso pasa porque en realidad a nadie le importa, o sea, nadie lo ha empezado a investigar de forma seria, ¿no? Y de pronto vemos como de, ah, claro, vamos a hablar de autocuidado en el espacio forense y hablamos de todo menos de autocuidado, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, esta es la tablita de los talleres que he dado hasta el momento, en realidad son muy poquitos. Inicié con manejo del estrés en la clínica jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, que vieron que me habla la compañera que estaba a cargo y me dice, oye, ¿qué crees? Curiosamente, he visto que mis servicios sociales ya no regresen, ¿no? O sea, esos muchachos ya no quieren estar aquí. Y ya cuando voy y conozco a los jóvenes antes de proponer el taller, me doy cuenta que pues, son chavos y chavas de 21 años, 22 años que están haciendo su servicio social y su primer tarea era ir y entrevistar personas víctimas de abuso sexual, ¿no? Entonces ellos con cara de, pero ¿a poco este es mi trabajo, ¿no? Entonces tampoco tenían las herramientas suficientes, se tuvo que hacer ahí como hablar con los trabajadores pues para que les dieran herramientas antes de mandarlos directamente al ruedo y pues y ellos se iban, ¿no? O sea, pues nadie va a quedarse en esos espacios si no tienes el conocimiento suficiente, ¿no? Entonces ahí di un taller de manejo de estrés que pues reportó que les había servido y que además pues eh, habían reportado una mejoría en sus síntomas. En el 2022, bueno, a finales del 2022, pues empecé a colaborar con la especialidad en antropología forense, aquí a cargo de la maestra Guadalupe Rodríguez. Y pues le dije como de, oye, ¿qué crees? Mira, me gustaría dar un taller de escucha activa y empatía para la antropología forense. Pues lo voy a hacer directamente con mis estudiantes, ¿no? Entonces yo doy clases en la especialidad y les dije como de, pues no hay espacios, no hay lugares donde yo pueda llevar a cabo los talleres y necesito empezar a probarlos, ¿no? Para empezar a modificar algunas cosas, para ver qué es lo que realmente les sirve. Y pues me dijo, pues si es tu plan de clase, hazlo, ¿no? Además, ha sido bastante apoyo el que he recibido de su parte para poder ocupar estos espacios. Entonces, pues llevé a cabo estos lugares y fue un espacio bastante importante para para las y los compañeros, que muchos de ellos ya trabajaban en el ámbito forense y pues me ayudaron a comprobar la hipótesis que yo tenía, ¿no? De que el contexto de violencia, la falta de reconocimiento y la presión social y política estaba afectando directamente su salud. Regreso nuevamente a dar el manejo de estrés en la clínica jurídica, pero entonces ya con mucho más tiempo empecé a dar un taller abierto a trabajadores ya directamente en el Congreso Internacional de Antropología Forense el año pasado de estrategias de autocuidado y prevención del estrés en el sector forense, ¿no? Ahí fue la primera vez que trabajé directamente con personas ya trabajadoras, no estudiantes, sino trabajadores del sector forense, ¿no? Entonces ahí fue como cuando terminé de comprobar la hipótesis y me di cuenta que era mucho más grave de lo que yo había imaginado, ¿no? Desde afuera. Y nuevamente con el apoyo de la maestra Guadalupe, pues este año llevamos a cabo ya un taller de 20 horas. Los anteriores pues duraron 4 horas, 3 horas, 2 horas. Este ya llevamos uno de 20 horas de habilidades y herramientas psicosociales en el sector forense. Es muy importante cómo nosotros vamos a aprender a tratar a las personas, a los familiares, a las personas que tenemos que atender como antropólogos forenses si no tenemos habilidades psicosociales. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocernos a nosotros mismos y ver qué es lo que está pasando con nosotros mismos para entonces ahora sí podernos comunicar con los demás, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a entender el autocuidado, y aquí es importante porque una vez que fui a ofrecer el taller a un espacio laboral en Monterrey, me dijeron como de, ay, no, pero autocuidado de cómo disparar, ¿no? O sea, cómo defenderte, cómo usar el arma, ¿no? Y yo así de, no, autocuidado de la capacidad que tienen las personas de promover la salud,
pues de hacer frente a sus propios cuidados, ¿no? Me decían como, ay, no, eso no. Nosotros vemos el autocuidado como el defendernos con armas, ¿no? O sea, defender nuestro propio cuerpo. Entonces, es importante también definirlo, ¿no? Entonces, vemos el autocuidado como es la capacidad de las personas de promover la salud, prevenir las enfermedades y hacerles frente con o sin el apoyo de profesionistas de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Entonces, las personas van a ser las mismas, o sea, el mismo agente que se va a hacer cargo de su salud. Ujú. No tenemos que esperar a que nosotros estemos enfermos para entonces ahora sí hacernos cargo de nuestra salud, sino también tener una promoción de la salud. Antes de la enfermedad que necesitamos promover la salud. ¿Cómo lo hacemos esto? Con prácticas de autocuidado. Entonces, ahorita tenemos que entender qué prácticas de autocuidado tenemos que tener, ¿no? Las personas adquieren conocimientos, desarrollan herramientas y estrategias que les permiten resolver los problemas cotidianos, controlar el estrés e identificar señales que pueden desencadenar una crisis de salud mental. A veces cuando llegamos al médico, nos dicen como de, ¿y cuándo empezó su problema de salud? Y no nos damos cuenta, ¿no? No sabemos. Es como de, no, pues quién sabe. O sea, pues yo un día desperté y ya tenía este dolor en la costilla, ¿no? Y el médico así de, pero este es un problema crónico, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que estuvo ahí mucho tiempo antes de alcanzar este nivel de ser tan complicado, ¿no? Entonces empezó muy sencillo, pero no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no tenemos esta conciencia de nosotros mismos y una técnica de autocuidado. Entonces necesitamos reconocernos a nosotros mismos. Prácticamente es conocer cada centímetro de nosotros para saber cuando algo no está funcionando, ¿no? Cuando algo está mal, esta señal de alarma, ¿no? Tanto a nivel físico como en salud mental, ¿no? De, pues sí, es que no es normal que yo esté teniendo diarrea y que no duerma todos los días, ¿no? Entonces, es muy importante también adquirir los conocimientos, ¿no? No, esta parte de autocuidado es una parte cultural y al ser una parte cultural tienen que estar dentro de estos espacios donde aprendemos cómo convivir, cómo comportarnos, donde vamos desarrollándonos como personas. Pero si dentro de nuestra cultura no está el autocuidado, pues tenemos que aprenderlo, ¿no? Y para las y los mexicanos, pues el autocuidado no es algo que sea tan importante, ¿no? Somos muy cuidadosos con los demás, ¿no? Desvivimos por cuidar a los demás y observamos cuando alguien no está bien, le ofrecemos algo para que esté mejor, ¿no? Pero con nosotros mismos no es algo que esté dentro de la cultura, entonces tenemos que aprenderlo, ¿no? Y no es muy complicado. Lo complicado es formar el hábito del autocuidado. Hay que tener en cuenta que comprendemos, bueno, y también algo que les digo siempre es de que eh, como antropólogas físicas, pues vamos a entender siempre al ser humano pues en su completud, ¿no? Pero que en los talleres pues vamos a ver al ser humano en dimensiones, ¿no? Esto pues porque tiene un propósito esencialmente pedagógico, es más fácil cuando separamos todas las dimensiones y luego las volvemos a sumar, ¿no? Como ver un autocuidado físico de, bueno, pues hay que hacer ejercicio, o hay que movernos, hay que hacer una actividad física, caminar, ¿no? Tomar un poquito de sol todos los días, o sea, así de tan sencillas son las actividades, ¿no? Un autocuidado mental, ¿no? De, pues, tener un espacio para poder compartir lo que estás viviendo, ¿no? También este espacio emocional de tener un lugar de reconocer tus propias emociones para poder identificarlas, ¿no? Y de pronto vemos pacientes que nos dicen, es que sentí enojo. Ah, ¿y por qué te enojaste? No, 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 es que no era enojo, ¿no? Si bien las emociones son complejas, ¿no? Es muy difícil poder describir la experiencia emocional. De pronto vemos personas que no saben nombrar lo que sienten, ¿no? Y pues eso es cuando nosotros tenemos prácticas de autocuidado, pues uno de los primeros pasos es identificar nuestras propias emociones. Principalmente en este caso, como somos trabajadores del Estado o trabajadores de las ACES que tienen contacto con las víctimas, de pronto no reconocemos nuestro propio estado emocional o qué es lo que nos está generando la situación, entonces no lo manejamos de la mejor forma, ¿no? Y aquí es cuando vienen los problemas, ¿no? De que siempre vemos de, no, pues es que el antropólogo no me trató como me gritó, ¿no? Quién sabe qué problemas tenga en su casa, pero a mí qué me importa, ¿no? Tiene que trabajar, etcétera.
la parte relacional, o sea, muchos de los conflictos que tenemos es en la forma en la que nos relacionamos con los otros, ¿no? Entonces, también por eso el último taller de la ENA tenía esta parte de habilidades psicosociales, cómo tenemos que aprender a relacionarnos con las demás personas, ¿no? Y también una parte espiritual. Para la gente es muy importante su parte espiritual y hay que hablarlo, ¿no? Hay que preguntarles y está bien que tengan un ancla espiritual, ¿no? Se debe tomar en cuenta estas dimensiones, bueno, todas las dimensiones pues se van a estar estrechamente vinculadas y cuidarlas implica considerar que el bienestar de una depende del bienestar de las otras, ¿no? No podemos solamente tener una práctica de autocuidado física y así hacer mucho ejercicio y todo, si todo lo demás va a estar abandonado, o solamente una práctica espiritual sin todo lo demás, ¿no? Algo muy, muy importante que, bueno, podría como presentarles cada una de las áreas que manejamos en los talleres, pero pues no nos da mucho tiempo. Entonces, uno de los temas más importantes y que me gustaría que se los llevaran el día de hoy es la descomprensión emocional, ¿no? La mayoría de las personas que se han acercado a estos talleres tienen esta no práctica de autocuidado, de que se quedan con todas las emociones que van recogiendo, no tenemos esta identificación y manejo adecuado de lo que estamos sintiendo, entonces de pronto estallamos, ¿no? Es como si tuviéramos un tanque de gas y pues le seguimos metiendo gas y gas y gas y gas y gas, ¿no? Entonces, sí aguanta, ¿no? Son duros, ¿no? Aguanta, pero de pronto ya no va a entrar más gas, pero le siguen metiendo, ¿no? Entonces, la descomprensión emocional es cuando le abrimos tantito para que salga gas y pues hay un poco más de espacio, ¿no? Entonces, este es un proceso mediante el cual los individuos reconocen, procesan y manejan sus propias emociones después de haber estado expuestos a situaciones intensas, estresantes o traumáticas, ¿no? Es un proceso de ayudar a liberar la carga emocional acumulada y restaurar el equilibrio emocional. Con tener una práctica de descomprensión emocional, ya nuestra vida puede cambiar, ¿no? Cada uno puede tener su práctica, ¿no? Había una compañera en el taller que eligió como práctica de descomprensión emocional cuando se estuviera bañando, decir en voz alta cómo se había sentido, ¿no? Entonces, como de cansada, el caso de la señora, me sentí muy mal, no está bien lo que está pasando en el país, ¿no? Pero verbalizarlo, decirlo, ¿no? Si bien podemos pensarlo como de, no, pues está bien feo lo que se vive en el país, pero si lo decimos en voz alta, lo empezamos a procesar de mejor forma, ¿no? Eh, entonces, bueno, aquí están las técnicas, temas, técnicas y actividades que se han visto a lo largo de todos los talleres que he dado. Técnicas de descomprensión emocional, entonces les comparto como las técnicas que más se tienen, o sea, como las comunes y ya también cada persona lo hace, ¿no? Lo importante es que también estas técnicas de autocuidado se vayan individualizando, ¿no? Cada uno de nosotros nos gustan cosas distintas, ¿no? Y también nos van a hacer mejor cosas distintas, ¿no? Entonces, se da el concepto, se enseñan ejemplos y ya la persona va a crear lo que le va a ayudar, ¿no? Higiene del sueño, que ahí sí hay una guía de higiene del sueño, entonces se comprometen, o sea, entienden la importancia del sueño y se comprometen a llevar a cabo esos 10 pasos para poder dormir mejor. Meditación, se enseñan algunas técnicas de, algunas meditaciones muy sencillas, hasta unas mucho más complejas. Todo va acompañado con técnicas de respiración para relajarse, para esta parte de la concentración o también para poder pues mejorar eh, lo que es el bienestar, ¿no? La percepción de bienestar que estamos teniendo en ese momento. Ejercicios de ejercicio regular, ¿no? Entonces también se les menciona de que pues hay que hacer esta parte de autocuidado físico y que pues ejercicio regular no es como ir al gimnasio todos los días, ¿no? Si tú no quieres hacerlo y no te gusta, está bien, ¿no? Pero caminar, moverse, hacer algo físico, eso también nos ayuda, ¿no? Algunos estiramientos, alimentación equilibrada, ¿no? Se habla de la importancia de la alimentación, estas habilidades sociales que les mencionaba anteriormente, el establecimiento de límites, ¿no? Principalmente este establecimiento de límites es porque hemos encontrado en los talleres que
las personas no saben decir que no, ¿no? Y está bien que somos empleados, está bien que pues necesitamos trabajo, está bien que nos gusta lo que hacemos, pero también tenemos que decir que no, ¿no? En todos los ámbitos de nuestra vida y establecer límites es muy importante y también con nosotros mismos, ¿no? De pronto encontramos a las personas que dicen, no, es que yo tengo el deber de resolver toda la crisis forense. Y es como de, pues establece un límite, ¿no? O sea, tú eres una persona en medio de una crisis eh, enorme, ¿no? Y eres una persona que claramente tiene, pues, límites, ¿no? Y si cargamos esta idea de que tenemos que resolver todo, vamos a quebrarnos fácilmente, ¿no? Entonces también hay que ver cómo ahí ellos regulan el tiempo para hobbies o y actividades recreativas. Se enseña el diario personal, el diario de sueños, pero también el diario de cómo estamos durmiendo. Y al final, en el taller más largo que se dio al último, se hace todo el plan de autocuidado personal, ¿no? Como todo está individualizado, pues las personas hacen su propio plan de autocuidado. Entonces aquí yo hago dos preguntas. ¿Esto remedia el problema? Pues no. ¿No? O sea, vamos a seguir teniendo problemas de salud mental y problemas de salud física, vamos a seguir teniendo una crisis forense, sí, pero esto ayuda a las personas, sí, y las ayuda mucho, ¿no? Tal vez no podamos ver un cambio radical, ¿no? Reflejado en el trabajo, pero al menos en sus experiencias y en la percepción que ellas tienen de su salud y la experiencia que tienen en su salud, sí las ayuda. Y para mí eso es suficiente, ¿no? Entonces aquí vemos algunos testimonios de qué les pasaba después del taller, ¿no? Entonces aquí tenemos un testimonio. Lamentablemente cuando recogí estos testimonios les decía, no, todo es muy anónimo, entonces tampoco les pedía su edad ni si eran hombres o mujeres, entonces pues no sé quién nos escribió. Eso es algo que tengo que corregir para las próximas recolecciones de información, pero pues bueno, ¿no? También trataba de decirles, no, todo es muy anónimo, ¿no? Porque pues el gremio es muy chiquito. Entonces, bueno, esta persona nos dice, nunca dormía bien, ¿no? Después del taller empecé a crear una rutina antes de dormir y ahora descanso mejor. Me siento más despierto en el trabajo, ¿no? Entonces, por la narración, pues podemos ver que puede ser un hombre y al parecer le vino bien esta parte de la higiene del sueño, ¿no? Ustedes buscan en internet higiene del sueño y pues hay mucha información cortita que les puede ayudar a dormir mucho mejor si tienen estos despertares, este insomnio, estas cosas que no nos dejan dormir bien, ¿no? Ahora, bueno, otra persona nos dice, ahora salgo a caminar en mis descansos y me ayuda a despejar la mente, ¿no? Entonces, esto de caminar, ¿no? Fuera del espacio ya nos puede ayudar a sentirnos mucho mejor. Eso es una pequeña práctica de autocuidado que cuando hacemos conciencia de cuidarnos a nosotros mismos puede cambiarlo todo, ¿no? Las técnicas de respiración que aprendí me ayudan un montón. Las uso antes de situaciones difíciles y me siento más tranquila, ¿no? Posiblemente dijo ante situaciones difíciles o cuando sabe que va a tener algo complicado, pues ya hace las técnicas de respiración. Y no necesitas nada para las técnicas de respiración, eso es lo mejor, ¿no? Porque también muchos de los pretextos que ponemos es de, no, es que tengo que ir a un espacio o tengo que comprar cosas. No, solo tienes que respirar. O sea, solo tienes que respirar, no tienes que hacer nada más, ¿no? Es hacer la conciencia de que necesitamos hacer eso, ¿no? Eh, Y también hay personas que abandonan el taller, ¿no? Entonces, como buena observadora, yo decía, ¿por qué están abandonando el taller? O sea, sí está muy chafa lo que les enseño, ¿qué está pasando, no? Entonces, cuando les preguntaba, me decían como, pues no voy a mentir, fue muy incómodo abrirme en el taller, ¿no? Yo no quiero hablar de mis emociones o como la compañera al inicio de, tú me estás mintiendo, ¿no? Todo lo que dices que estoy o que puedo sentir no pasa, ¿no? Entonces, también hay como esta parte, esta dificultad para podernos abrir en espacios y sí, es la falta de pues de experiencia en abrirse en esos espacios. Es muy complicado, ¿no? Es muy complicado estar en estos espacios y que una persona desconocida enfrente te diga, ay, ¿qué creen? Miren, hay que hacer tal técnica o por más que se las justifiques, pues puede ser que no se sientan cómodos, ¿no? Y es muy válido.
pero pues también puede ser un síntoma, ¿no? También es este testimonio de al principio me costó mucho trabajo asistir al taller, me parecía raro hablar de mis emociones, pero ahora veo lo importante que es, ¿no? Y hay personas que hasta el final, así el último minuto del taller, te dicen como, ah, sí, durante todo el taller yo me sentía mal, no quería hablar, pero pues me doy cuenta que era porque me sentía muy mal, ¿no? Entonces, pues gracias por el taller, ¿no? Y también muchas personas que no sabían qué esperar en el taller. Me sentí incómoda al inicio, pero luego me ayudó a entender que buscar ayuda no es sinónimo de signo de debilidad, ¿no? Porque esto es algo cultural. Creemos que pedir ayuda, y más cuando es una cuestión psicológica, pues nos vamos a ver débiles o nos van a tachar como locos, ¿no? Pues yo no quiero ir a esos espacios, ¿no? Y además, ¿cómo voy a ir a hablar de que, pues, no me siento mal en mi trabajo, ¿no? Si finalmente yo lo elegí, yo estudié, yo quiero estar ahí, ¿no? Pues es complicado, ¿no? Y cuando puedes compartir estos espacios con otras personas que trabajan en lo mismo que tú, que no son tus compañeros y que sienten algo parecido a lo tuyo, tú ya no te sientes como un bicho raro, no te sientes mal de poder sentir lo que estás sintiendo, ¿no? Porque pareciera que nos tenemos que dar permiso para sentir. Y bueno, algunas de las conclusiones, ya para ir cerrando esta charla. Eh, Aunque las técnicas de autocuidado no eliminan los desafíos de las profesionales forenses, son un paso hacia el bienestar, ¿no? En realidad, pues no, como les decía, pues no va a solucionar el problema, pero es un paso hacia poder, pues mínimo, hablar del tema, ¿no? O sea, decir como de, tenemos que cuidar a los trabajadores, se tiene que cuidar a sí mismos, ¿no? Por eso es autocuidado. Estas herramientas brindan herramientas para gestión, bueno, estos talleres brindan herramientas para gestionar el estrés y mejorar la salud mental, ¿no? A través del autocuidado, las profesionistas pueden aliviar su carga emocional y fortalecer sus vínculos con colegas. Cada pequeño avance cuenta, estas estrategias ayudan a sobrellevar la presión y el dolor del trabajo, ¿no? ¿A quién le gusta trabajar en un contexto de tanta violencia? ¿No? No es normal que digas, oh, me encanta mi trabajo, ¿no? Todo el tiempo estamos encontrando personas en fosas comunes, me fascina, pues no, nadie, ¿no? Y a nadie le gusta trabajar en esto, ¿no? En realidad estamos trabajando ahí para poder aportar a la justicia, ¿no? Para poder ayudar a otras personas, pero es difícil y duele, ¿no? Y aunque el problema persista, pues hay formas de enfrentar a la adversidad, ¿no? Esto es algo que aprendemos con autocuidado, de si bien, pues yo quiero seguir trabajando en esto, el problema va a estar ahí, ¿no? El problema va a estar ahí, entonces yo tengo que tener herramientas para poder enfrentar la adversidad y no quebrarme con el trabajo. Y bueno, no veo el título, un llamado, bueno, entonces este es un llamado a que se miren a sí mismos, a sí mismas, ¿no? Necesitamos reconocer la importancia de la salud mental, reflexionar sobre su bienestar emocional es fundamental, ¿no? Necesitamos también que se acerquen a espacios de psicoterapia, buscar apoyo profesional es un paso vital para procesar emociones, ¿no? Hablar de la necesidad de autocuidado, fomentar conversaciones sobre autocuidado y normalizar la búsqueda de apoyo, ¿no? Y pues agradezco también el espacio aquí en el seminario para poder hablar del tema. Siempre la apuesta de que pues hay que hablar de esto donde se puede para poder empezar a poner la semillita en cada una de las cabezas. Tal vez hay alguien que va a decir como, ay, qué tema tan feo o qué aburrido, pero va a haber alguien que se va a quedar con eso, lo va a estar pensando y lo va a platicar con alguien más y con eso ya estamos ganando, ¿no? Ya vamos a un paso más allá para poder hablar del autocuidado, ¿no? Y pues también necesitamos inversión en la salud mental, ¿no? Entonces, invertir en su salud mental no solamente es una responsabilidad, ¿no? Es una necesidad para enfrentar la adversidad. Y aquí pues estamos hablando bueno, esto es una reflexión que va directamente hacia los empleadores, ¿no? Hacia el Estado y las ACES de, bien, tú lo ves como una capacitación innecesaria, pero invierte en la salud mental, ¿no? Esto lamentablemente es cultural, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos con algunas empresas y algunas universidades canadienses, ellos te pagan la psicoterapia, ¿no? Es como de, acabas de vivir una condición traumática, pues te pago psicoterapia breve de 10 sesiones y ahí está. Entonces tú accedes a ese servicio, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿No?
es algo cultural, ¿no? Si ni siquiera le damos atención a lo que, a la cuestión física, pues menos a lo que no podemos tocar, ¿no? Que es la salud mental. Y bueno, pues esto es la ponencia que traía para el día de hoy. Espero que les haya sido de utilidad. Y bueno, la pregunta, ¿no? ¿Cuándo vamos a dar el próximo taller? Bueno, ahora he invitado a uno de mis colegas de Durango, que es el maestro Alejandro Reséndiz, que por ahí nos está escuchando. Y él quiere dar un taller de fatiga por compasión en el ámbito forense. Él es experto en fatiga por compasión. Entonces, pues yo he dado ahí de específicamente autocuidado, algunas técnicas, esta parte de la descomprensión emocional, manejo del estrés, pero pues ya que tenemos un experto en el norte de fatiga por compasión, pues nos va a ir a dar el taller en el tercer Congreso Internacional de Antropología Forense. Entonces es es un taller parte del Congreso, también pues para que se lancen a Chihuahua y ahí nos vemos. Y pues también va a ser la primera vez, estoy muy emocionada de que en el eje temático pues tenemos esta mesa de pensarse a sí mismo el impacto de la violencia en los expertos forenses, ¿no? Que pues también aquí mis compañeras, la maestra Guadalupe Rodríguez, la doctora Roxana, pues han sido muy amables y después de que yo he estado durante mucho tiempo de hay que pensarnos, hay que vernos, dijeron, va, acá, pues vamos a ponerte una mesa, entonces también estoy emocionada de ver qué ponencias llegaron ahí para ver si alguien más lo está pensando, ¿no? Me encantaría poder crear una red, ¿no? Y yo sé que sí, que va a haber más gente que se lo está cuestionando. Y bueno, pues aquí para cerrar, cuidar a nuestras antropólogas forenses es esencial para mantener viva la esperanza en contextos de dolor y pérdida. Gracias.